Buenos días, hablan con el profe Joan y el día de hoy veremos cuadriláteros. Entonces, para empezar, ¿qué es un cuadrilátero? Un cuadrilátero es un polígono de 4 lados. Básicamente eso es un cuadrilátero. ¿Qué elementos componen un cuadrilátero? Entonces, un cuadrilátero está compuesto por los siguientes elementos. Vamos a empezar por los lados, que los lados son segmentos. Y son los segmentos que forman el cuadrilátero y se nombran con letras minúsculas. Los puntos donde se unen estos segmentos se llaman vértices y se denotan con letras mayúsculas, como estos. A, B, D y C. Continuando, seguimos con los ángulos internos. ¿Qué son los ángulos internos? Los ángulos internos son ángulos que forman los lados consecutivos de un cuadrilátero al interior del mismo. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ángulo alfa que se encuentra acá en verde, el ángulo beta, el ángulo gamma aquí y el ángulo delta acá. Y por último tenemos las diagonales. Las diagonales son segmentos que unen dos vértices no consecutivos. Entonces tenemos, en un cuadrilátero tenemos dos diagonales. Esos serían los elementos que constituyen cualquier cuadrilátero. Aquí a mano izquierda tenemos algunas letras griegas que son las que se utilizan para nombrar los ángulos. Alfa, beta, gamma, delta y épsilon. Y a mano derecha tenemos una información general de los cuadriláteros. Nos dicen que tienen 4 vértices y 2 diagonales. Además, muy importante esto, la suma de los ángulos internos me da 360. Eso quiere decir que si yo conozco 3 ángulos de un cuadrilátero, ya puedo sacar el otro atendiendo a esa suma. Los cuadriláteros se clasifican de acuerdo al número. Bueno, hay dos formas de clasificar un cuadrilátero. De acuerdo a su forma y la medida de sus ángulos internos y de acuerdo a la cantidad de lados paralelos que tenga. Entonces, tenemos que se pueden clasificar de acuerdo a la forma en cóncavos y convexos. Una medida de sus ángulos internos se pueden clasificar en cóncavos y en convexos. Los convexos son aquellos en los que todos sus ángulos internos miden menos de 180 grados. Y en consecuencia, sus diagonales se encuentran al interior. Entonces aquí tenemos que todos los ángulos, si nos damos cuenta, todos los ángulos miden menos de 180 grados. Y las diagonales, que las voy a trazar de color azul, se encuentran al interior de mi cuadrilátero. Esas son las dos condiciones para que un cuadrilátero sea convexo. Ahora vamos a ver cuando un cuadrilátero es cóncavo. Un cuadrilátero es cóncavo si alguno de sus ángulos internos, si por lo menos uno, si ya tiene un ángulo que mida mayor a 180 grados, automáticamente se vuelve un cuadrilátero cóncavo. En este caso, pues vemos aquí que tiene un ángulo de 230 grados. Eso supera los 180 grados, por lo tanto este cuadrilátero es un cuadrilátero cóncavo. Además, las diagonales, vamos a hacer en verde, esta se encuentra al interior del polígono, pero esta se encuentra por fuera. En consecuencia, este cuadrilátero es un cuadrilátero cóncavo por los dos criterios, tanto por el ángulo como por el criterio de la diagonal. Ahora veremos cómo se clasifican los cuadriláteros de acuerdo a la cantidad de lados paralelos que tenga. La primera clasificación que tenemos son los paralelogramos. ¿Qué son los paralelogramos? Los paralelogramos son cuadriláteros
que tienen dos pares de lados paralelos. Y dentro de esta clasificación existen 4 tipos de cuadriláteros. Entonces vamos a empezar con el cuadrado. Veamos que este lado con su lado opuesto son paralelos. Recordemos que dos elementos son paralelos si tienen la misma inclinación, es decir, nunca se van a cortar. Y además tenemos que los otros dos lados, el superior y el inferior, también son paralelos. Por más que se prolonguen, esos lados nunca se van a cruzar, nunca se van a cortar. Y así con cada uno de los cuadriláteros que tenemos acá. Entonces, los cuadrados que son cuadriláteros que tienen sus lados de igual medida y sus ángulos son rectos. ¿Listo? Todos los ángulos son rectos. Vamos con los rectángulos. Los rectángulos también tienen dos pares de lados paralelos, el lado superior y el lado inferior son paralelos, y el lado lateral izquierdo con el lado derecho también son paralelos. ¿Cuáles son las condiciones de un rectángulo? Que tenga los lados iguales de par en par. Es decir, que este lado de arriba sea igual con este y que este sea igual con este. ¿Sí? Son iguales. Ahí cuando son iguales por parejitas se dice que son iguales par a par. De arriba con el de abajo son iguales y el izquierdo con el derecho son iguales. Continuamos con los rombos. Los rombos también tienen dos pares de lados paralelos, al igual que el rectángulo y el cuadrado. Tienen dos pares de lados paralelos. Revisémoslos. Entonces tenemos este lado de aquí con este lado son paralelos y este lado de aquí con este lado de aquí también son paralelos. ¿Qué es un rombo? Un rombo es un cuadrilátero que tiene los lados iguales y los ángulos iguales de par en par. ¿Qué quiere decir esto? Que los ángulos opuestos, es decir, este que está ahí con este que está acá, miden lo mismo, y este ángulo de acá con este ángulo de acá también miden lo mismo. Y por último, tenemos los romboides. Los romboides también son cuadriláteros que tienen dos pares de lados paralelos, pero en este caso tiene los lados iguales de par en par y los ángulos también son iguales de par en par. Esta sería la clasificación de los paralelogramos. Ahora vamos a continuar con los trapecios. Los trapecios, a diferencia de los paralelogramos, solamente tienen un par de lados paralelos, solamente tienen uno nomás. Dentro de los trapecios tenemos entonces tres categorías. Tenemos los trapecios isósceles. Los trapecios isósceles son los que tienen un par de lados paralelos, como ya les dije, entonces vamos a resaltarlos aquí. Este lado de acá arriba con este lado de acá abajo son paralelos. Fíjate que los lados laterales no son paralelos porque si se estiran se van a chocar, se van a cruzar. Y además, como segunda condición, tenemos que este lado de aquí, el lateral, mide lo mismo que el lateral derecho. Esa sería la condición de un trapecio isósceles. Sus lados no paralelos miden lo mismo. Ahora vamos con un trapecio rectángulo. El segundo que pertenece a esta familia, la familia de los trapecios, es el trapecio rectángulo. Acá tenemos los lados paralelos. Este lado superior, este lado inferior son paralelos. Y además tenemos que este trapecio tiene dos ángulos rectos. Fíjate que acá tiene un ángulo recto y acá también tiene otro ángulo recto. Ese sería un trapecio rectángulo. Y por último, tenemos los trapecios escalenos. Los trapecios escalenos son aquellos que
tienen un par de lados paralelos, pero sus lados son desiguales, bien diferente. Entonces tenemos los lados paralelos, obviamente aquí los nombro, el lado superior y el lado inferior, y sus lados no paralelos, es decir, este lateral es diferente a este. Eso sería en la familia de los trapecios. Y por último tenemos los trapezoides. Los trapezoides no tienen pares de lados paralelos. Estos no tienen ninguno. Y son los únicos cuadriláteros que se pueden ver cóncavos y convexos. Primero tenemos los trapezoides simétricos. Los trapezoides simétricos son aquellos que tienen un eje de simetría o de otra forma sus lados consecutivos miden igual por pares. Entonces en el primer caso tenemos un cuadrilátero tipo cometa y si yo trazo una línea aquí, veo que ese cuadrilátero en la parte que queda a la izquierda es igual que el que queda a la derecha. Se refleja como si fuera un espejo. Eso se le conoce como un eje de simetría. Igual, por este lado tenemos, si trazo esta línea, vemos que el cuadrilátero que queda, el polígono que queda a la izquierda es igual al que queda a la derecha. Se refleja. Por eso se le llaman ejes de simetría. Y tenemos los trapezoides asimétricos. Los trapezoides asimétricos son los que no son simétricos, es decir, los que no tienen lados paralelos y no puedo distinguir un eje de simetría dentro del polígono, es decir, no lo puedo dividir en dos partes de tal forma que se refleje una parte con la otra. Entonces, por ejemplo, si yo trazo acá una diagonal, vemos que no se va a reflejar, entonces no tiene, ese polígono, ese cuadrilátero, no tiene ejes de simetría. Por último, entonces tenemos las propiedades que cumplen los paralelogramos. Recordemos que los paralelogramos son cuatro: el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Estas propiedades solamente las cumplen los cuadriláteros. Entonces, tenemos 5 propiedades de los paralelogramos. Primera, los lados opuestos son iguales. Siempre en cualquier paralelogramo los lados opuestos son iguales. Entonces veamos acá. Acá tenemos un romboide y vemos que el lado superior mide 6, al igual que el lado inferior. Y el lado lateral izquierdo mide 4,7, al igual que el lado lateral derecho. Esa sería la primera. Tenemos en segunda instancia que los ángulos opuestos también son iguales. En cualquier paralelogramo, los lados opuestos, los ángulos opuestos miden lo mismo. Entonces tenemos aquí que este ángulo con este ángulo son iguales, los dos miden 63, y que este ángulo con este ángulo, que son opuestos, también miden igual, miden 117 y 117 grados. Además tenemos que la tercera propiedad de los paralelogramos es que los ángulos consecutivos son suplementarios. Recordemos que la palabra suplementarios quiere decir que suman 180 grados. Entonces tengo este ángulo, el ángulo R, mide 63 grados. Puedo coger el ángulo Q o el ángulo S. Cualquiera de los dos, vamos a coger el ángulo S. Entonces, estos dos sumados me dan 180 grados. 63 y 107 me da 180 grados. Si cojo el ángulo R y el ángulo Q, también me tienen que dar 180 grados. Si cojo el ángulo Q y el ángulo T, también me da 180 grados. Si cojo cualesquiera dos consecutivos, los ángulos siempre me van a dar sumados 180 grados. Siempre van a ser suplementarios. Continuando. La cuarta es que
una diagonal que yo trace en un paralelogramo, en un cuadrado, en un rectángulo, en un rombo, en un romboide, siempre lo va a dividir en dos triángulos congruentes. La palabra congruentes quiere decir igual. Entonces, si yo utilizo la palabra congruentes, quiere decir que son iguales. Entonces, una diagonal cualquiera en cualquier paralelogramo siempre lo divide en dos triángulos congruentes. Entonces, miremos aquí, tenemos en este lado una diagonal trazada y tenemos que el triángulo 1 es igual al triángulo 2. Exactamente iguales. Y por último, tenemos que las dos diagonales siempre se cortan en el punto medio del paralelogramo. Entonces acá tenemos que esas dos diagonales moradas se están cortando en un punto medio del paralelogramo. Recordemos que estas propiedades solamente las cumplen los paralelogramos. ¿Cuáles son los paralelogramos? El cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. Entonces, cualquiera de esos cuatro cuadriláteros, cualquiera de esos, el cuadrado, el rectángulo, el rombo o el romboide, cumple estas 5 propiedades. ¿Listo? Eso sería todo por hoy, chicos. Tengan un buen día. Chao, chao.